Dicen que todo tiene su fin y que además está todo tan bien hecho que también todo se repone. Para explicar esto tenemos que pensar y preguntarnos lo siguiente. ¿Somos la cadena mayor de evolución del ser humano en la Tierra? Para respondernos esta pregunta, debemos pensar con detención sobre los grandes misterios que, aunque les hemos tratado de encontrar respuestas lógicas, aún no nos convencen. Me refiero a los moais de la isla de Pascua, a los dibujos que se ven desde el aire en diferentes zonas de la Tierra, a las pirámides de Egipto, etc. Como están las respuestas a estas y otras preguntas bastante confusas, permitan contarles una pequeña historia que de ser cierta podría explicar esas y otras preguntas que no hemos podido encontrar respuestas a pesar de la gran tecnología moderna. Imaginemos nuestro planeta, que tiene un eje inclinado de aproximadamente 33 grados. Pensemos que de acuerdo a lo que se nos informa día a día se nos están agotando las fuentes de energía, los minerales, el agua y todo. Incluso estamos contaminando a tal extremo el mundo que no es necesario ser brujo para determinar el fin total si no se hace algo. Pero esa no es la idea de este cuento, la idea es que vayamos a la génesis de las cosas que creó el gran arquitecto, nuestro Dios. Todo tiene su razón de ser y curiosamente todo está porque así tiene que ser para mantener el equilibrio armónico de la vida en general. Volviendo un poco al tema, nuestro planeta que tiene una inclinación determinada, tiene un movimiento sobre sí mismo llamado de rotación que dura 24 horas y sobre el Sol llamado de traslación que dura un año. Pues bien, a su vez nuestro Sol también tiene un movimiento de traslación, ya que gira sobre una estrella mucho más grande, arrastrando a nuestro sistema solar en esa vuelta que dura aproximadamente 25.000 años terrestres. Nuestro sistema solar, y se cree que todos son similares, posee una especie de cinturón cósmico de energía pura que protege al sistema de lo exterior. Este cinturón se les denomina hace algunos años cuando fue descubierto con el nombre científico de Pléyades. Entonces debemos suponer que la estrella madre también tiene su Pléyade. En consecuencia, si nosotros damos una vuelta completa a la estrella madre que dura 25.000 años, deberíamos encontrarnos a lo menos en 2 ocasiones con esta Pléyade. O sea, cada 12.500 años más o menos. ¿Y qué significa encontrarnos con este cinturón de energía? Ni más ni menos que con el Armagedón. Trataré de explicar lo mejor que pueda esta posición futurista. Al cruzar la Tierra este cinturón de energía, lo primero que se debería producir es el cambio del eje de rotación. Y no importa dónde quede, da lo mismo, el problema es lo que se produce. Al cambiar el eje de la Tierra, se derriten los polos actuales y se crean otros en cualquier lugar. Esto se comprueba con un mamut que fue encontrado en el Polo Norte congelado con comida en la boca, lo que al parecer fue congelado en forma súbita, mientras comía. Y al derretirse los polos nos enfrentamos a otro hecho conocido, el diluvio universal. El paso de la Tierra por esta Pléyade debería durar o tardar más o menos 1000 años. Y al volver a salir se debería producir nuevamente el mismo fenómeno, de la entrada, o sea nuevamente cambia el eje de la Tierra. Al cambiar el eje de la Tierra se piensa que debería morir el 75% de la vida conocida y del 25% restante debería morir el 75% por las secuelas del gran cataclismo. Solo quedarían los más fuertes y serían los que traerán al mundo nuevamente el desarrollo de cada una de las especies que sobreviven. Esta Pléyade eliminaría por 1000 años la oscuridad, solo habría luz, pura energía que en el ser humano significaría no más enfermedades y lo principal que se empezaría a eliminar el agua pesada de su organismo que acumula desde los 18 años de edad. Esto significa rejuvenecer a esa edad y vivir por espacio de 1000 años. Si uno consulta algunos textos religiosos, podemos leer que serán pocos los que crucen las puertas al reino de Dios. El estar viviendo casi 1000 años de vida para un hombre en donde su única función es tratar de sobrevivir en un mundo desconocido, pues ya no está lo que él conoció como la luz eléctrica, el agua potable, los autos, etc. Evidentemente que lo cambia totalmente, y si a eso le sumamos el factor de fuerte que requirió para sobrevivir, a lo mejor nos encontramos con un hombre que no es muy grande en conocimientos, lo que hace que la historia que se pueda contar sea transmitida solo de palabras a hijos y estos a sus hijos. Si esto es así, es también muy cierto que cuando se quiera contar de cómo fue el momento del cataclismo simplemente no tendríamos versiones confiables. Y ahora pongamos más problemas.
Estos sobrevivientes, que también se han multiplicado bastantes veces, se enfrentan al cabo de 1000 años nuevamente al cambio del eje de la Tierra, que trae consigo lo mismo que el primero: destrucción de la vida en un 75%, y del 25% restante que quede vivo perecerán nuevamente el 75% para que puedan sobrevivir los más fuertes. Al salir de la Pléyade nuevamente aparece la noche, y con ello las enfermedades y por supuesto el envejecer. Los sobrevivientes a este nuevo cataclismo, por haber nacido en un mundo de pura energía, la conservarán hasta su muerte. Y sus descendientes ya nacerán con una aureola que al transcurrir de los años y las nuevas generaciones terminará por no verse a simple vista, sino más bien a través de equipos especiales. En la actualidad a esto le llamamos el aura magna. Y cuando el hombre cuente la historia de sus antepasados, contará lo que le han contado sus antecesores, y eso evidentemente carece de mucha realidad. Podrán contar, por ejemplo, que el hombre que hablaba sobre los temas de la creación tenía una aureola brillante, y si nosotros revisamos los textos antiguos y vemos cómo dibujaban a los santos, comprobaremos que los dibujaban con aureola de brillo dorado. Y ciertamente hablarán de un diluvio universal y de los hombres que vivían muchos años. Pero, además, ¿qué pasa con la Tierra en sí? Con todos estos cambios y estas ciudades que se destruyen, con todo lo que conocemos incluyendo la vida como tal, no solamente la humana, sino que todo lo conocido quedaría enterrada, y a través de los años se formarían las vetas de carbón, de hierro, de cobre, etc. Aparecería el petróleo y todo sería empezar de nuevo por 12.500 años más o menos. Y los hombres se desarrollarían lentamente de acuerdo con la natural evolución. Ciertamente alguna parte del mundo quedarían restos de la civilización antigua, que muy ágilmente los científicos pensadores de esa época inventaran respuestas que satisfaran el miedo a lo desconocido. Pero estoy casi seguro que dirán que nunca hubo una raza superior a ellos en evolución. No lo pueden decir, eso por principio en los genes humanos, no pueden reconocer que en el pasado hubo seres que evolucionaron tanto. Es más fácil decir que son extraterrestres.